Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro, cariño. ¿Cómo estás, corazón y bisonte? Espero que estés bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido bisonte. Carta guía, carta consejo, la carta del 8 de bastos, mi querido Tauro. Tienes mucha presión en tu vida en estos momentos. O de repente puede ser que me dices, Richard, a veces quiero salir huyendo de este lugar. Como que, como que sientes que no avanzas, como que sientes que hay barreras, que hay obstáculos, bisonte. Como que me dice Richard, el camino es muy difícil. Y tómalo de una forma general, puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser tu vida misma, mi querido bisonte, pero es como que estuvieras pensando cuándo voy a tener lo que es un poco de tregua, cuándo voy a tener tregua, cuándo las cosas van a cambiar. O de repente, si tú estás con alguna persona, ¿por qué esta persona, en vez de vivir lo que es en paz, por qué esta persona pone siempre barreras, por qué siempre está buscando los 5 pies al gato, bisonte? Esta carta también, mi querido Tauro, a lo mejor algunos de ustedes están un poco tensos, estresados o estresadas porque estás esperando la respuesta o el contacto de alguien o de una situación, contratos, trabajos o del amor de tu vida, Tauro. Yo te recomiendo, bisonte, que te relajes un poco, Tauro. Esa ansiedad, ese estrés y lamentablemente el universo no distingue entre negativo o positivo. El universo te va a dar lo que tú estás vibrando. Y en este momento lo que tú estás vibrando es ansiedad, es estrés, bisonte. Trata de calmarte, mi querido Tauro. Trata de calmarte, bisonte. Estoy seguro que al final de la tormenta va a llegar tu paz, bisonte. Tu paz va a llegar. Vamos a ver signos, vamos a ver signos. Me sale un Virgo, Capricornio, Aries, Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido bisonte. Vamos a ver. Vamos a ver iniciales, Tauro, iniciales, bisonte, relájate. Una agüita de valeriana te vendría bien. Es bueno, te lo digo en serio, bisonte. La letra T, la letra Y, la letra E, la letra V, la letra G, la letra Z y la letra H, bisonte. Vamos a ver, Tauro, qué más me quiere decir el tarot vidente de luz. ¿Por qué? Perdón, el tarot de la New. ¿Por qué, mi querido bisonte? ¿Por qué, mi querido bisonte, siente como que el mundo se le viene encima? La carta del diablo, cariño. Aquí hay un miedo. Tienes un miedo, Tauro. Sientes como que de repente me dice Richard, a veces pienso que esto no es normal. O hay un miedo, Tauro. Cuando yo digo lo que es miedo, quizás tienes miedo al desenlace de una situación, quizás tienes miedo a que tú descubras lo que es una verdad, o simplemente, Tauro, me dice Richard, a veces pienso que han echado algo en casa, porque me sale la carta del diablo, cariño. Pero voy a sacar más cartas, ¿vale, bisonte? La carta del loco, corazón. Siento, mi querido Tauro, que tú quieres vivir más. Siento que tú me dices, Richard, quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. ¿Alguno de ustedes, Tauro, inclusive alguna vez es como que hubieras pensado quizás hacer algo que para tu entorno, para ti mismo, no es correcto, Tauro? A veces en la desesperación nos lleva a pensar cosas que son negativos para tu vida, bisonte.
en la desesperación, Tauro, porque está al costado la carta del loco con la carta del diablo. Es una mala combinación. A veces estás tan estresado, tan estresada, que tienes ganas de gritar, Tauro, o de reclamar a esta persona, o de ponerle lo que es en su sitio. Puedes hacerlo, pero hazlo con diplomacia. ¿Sabes qué siento, Bisonte? Mira, recuerda que estamos pasando recién lo que es Venus retrógrado, cariño. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto, corazón? Y Mercurio retrógrado. Porque esa energía no solamente te está afectando a ti, está afectando a todo el mundo. Estamos nerviosos, estamos paranoicos, pensamos que todo el mundo de repente tiene algo lo que es en nuestra contra, pensamos que nos están vigilando. Cualquier cosa que tú ves en las noticias te afecta, Tauro. Pero esto va a pasar, Bisonte. No te comas la cabeza, no atraigas al enemigo, no atraigas cosas negativas, Tauro. Relájate un poquito, mi Bisonte. Tenemos lo que es la carta de la muerte. Cariño, ¿qué te está pasando, Bisonte? ¿Qué te está pasando, Tauro? No, tú algo tienes, Tauro. Estás muy deprimido, muy deprimida, o de repente me dice Richard, sinceramente ya no quiero continuar con esta vida. No pienses en esto. Creo que la depresión te está llevando a que tú seas un poco pesimista, Bisonte. O de repente tú piensas y dices, ¿por qué? ¿Por qué esta persona me engaña? ¿Por qué esta persona me miente? ¿Será que a lo mejor yo no he nacido para amar? ¿Será que tengo mala suerte, Richard? Todo es energía, Bisonte. Trata de cambiar lo que es el chip. Trata de pensar de una forma positiva, Tauro. Todo es energía, Bisonte. Porque la carta del loco está al costado de la carta de la muerte, Bisonte. Y como carta, como segunda carta, la carta del diablo, Tauro. El otro mensaje también, Tauro, que te puedo dar, yo no digo que todos ustedes sean así, no. Pero vuelvo a decir, Tauro, a veces cuando uno está enfadado, a veces cuando uno tiene tantos problemas, dice algo o hace cosas que luego nos arrepentimos, Tauro. Porque estas tres cartas nos hablan también de esa energía de tu interior, esa ira que tú tienes. ¿Por qué las cosas me salen así? ¿Por qué siempre me salen las cosas mal? ¿Por qué esta persona me ha mentido? ¿Por qué esta persona no me escribe? Trata de calmarte, Bisonte, porque estás vibrando mal. El otro punto, Tauro, a lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy tranquilo, yo estoy tranquila. Pero yo te pregunto, cariño, ¿hay algo que tú deseas? Porque estas tres cartas juntas también representan deseos. A lo mejor tú estás tranquilo, tranquila, pero por tu mente se te pasa quizás el deseo de estar con la pareja, vamos a suponer, de tu hermana, o de tu mejor amiga, de tu mejor amigo, Tauro. Porque estas tres cartas juntas, cariño, son pecados. Son pecados, cariño. Y no digo, corazón, que tú te sientas mal. Nadie es perfecto. A veces tenemos esos pensamientos negativos. Somos seres humanos, Tauro. Pero tienes que buscar lo que es un equilibrio, qué es bueno y qué es malo para ti. Recuerda que el karma existe, Bisonte. O tú sospechas. A lo mejor es una lectura espejo. Y tú me dices, Richard, yo sospecho que mi amiga está con mi pareja, o yo sospecho que mi pareja está haciendo algo oculto. Tranquilízate, Bisonte. La carta de la reina de copas, cariño, al costado de la carta de la muerte. Nos hablan de mudanzas, nos hablan de cambios. A lo mejor este estrés que tú estás pasando es porque te has cambiado de piso, de trabajo, estás empezando algo nuevo, estás un poco tenso. Y esto, pues, quieras o no, afecta también lo que es a la familia, afecta a tu entorno, Bisonte. Puede estar relacionado por ahí, porque tú me dices, Richard, en estos momentos nada me llena. Llegas de mal humor, llegas cansado, llegas agobiado, agobiada lo que es en casa.
ya no eres de repente cariñoso, cariñosa con tu pareja, o ellos no, porque hay mucha tensión, bisonte. Mira, bisonte, hazte una limpia, Tauro. Hazte una limpia. La limpia del huevo. Te recomiendo que te hagas una limpia, bisonte. Mira, la última vez que yo hice lo que es el viaje a Perú, cariño, empezó lo que es el invierno fuerte, porque yo viajé lo que es en diciembre, el 13 creo, si no me equivoco. Empezó lo que es el invierno fuerte, bisonte. Y da la casualidad, bisonte, que yo me sentía como que tenía miedo, estaba raro, como cuando tú estás incubando una enfermedad, una gripe seguro raras de esas, cariño, faltando un día para viajar. Y yo dije, no puede ser, qué mala suerte. Y si tengo fiebre, ¿cómo voy a subir al avión con fiebre? Son prácticamente como 24 horas viajando. Porque yo viajé lo que es a Perú, me acuerdo. Entonces, ¿sabes qué hice, bisonte? Automáticamente, Tauro, saqué lo que es un huevo de la nevera, lo dejé atemperar, porque tiene que estar atemperado, corazón, y me hice lo que es la limpia del huevo. Me lo hice, cariño. Y me acuerdo que en el huevo salió una bola grande, en la misma yema, corazón. Un mal de ojo. Alguien simplemente de repente, pues, mi entorno, una persona, pues dijo, ¿cómo es posible que esta persona viaje tanto? Envidia, Tauro. Envidia, corazón. Cuando me pasé lo que es la limpieza del huevo, bisonte, me tranquilicé. Y automáticamente tuve más energías y me fui de viaje. Me fui de viaje, Tauro. A veces, bisonte, yo sé que tú eres una persona de buen corazón. A lo mejor tú estás en un proyecto, en un sueño, en un trabajo, Tauro, y alguien se entera. Y esta persona, corazón, pues, no quiere que tú crezcas. No quiere que tú seas feliz. Esta persona te mira mal. Esta persona te maldice. El famoso mal de ojo, corazón. Y tú estás renegando, tú estás cansado, tú estás enfermo. Hazte una limpieza, Tauro. No sé por qué siento que es un cúmulo. Es un cúmulo de todo, bisonte. Porque aquí, esta carta es una carta de presión. Es como que te llega todo de golpe. Todo de golpe, Tauro. A lo mejor peleas con tu pareja, discutes con tus hijos, te enfermas, cariño, pierdes dinero o pierdes el trabajo, se acaba el contrato de tu casa, de tu trabajo, de tu proyecto. Hazte una limpia, bisonte. Te recomiendo esto, ¿vale? Hay algo que te está afectando. En estos momentos, la mayoría de ustedes está muy sensible, bisonte. Vamos a ver qué te quiere decir el oráculo. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido bisonte, corazón, ¿qué está pasando contigo? A ver. ¿Has escuchado? Un trueno, cariño, justo en tu lectura. Un trueno. En estos momentos se cae el cielo aquí, corazón. Justo en tu lectura, cariño, y estoy a punto de entregarte lo que es un mensaje del oráculo. Dice, el número 54 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Mis vecinos se están sacando su ropa. Bisonte, yo también tengo ropa. Vale, Tauro, dice, eso no es para ti. Mira, bisonte. Al margen de lo que esté pasando en tu vida, a veces, mi querido Tauro, nos aferramos tanto a una persona, Tauro, o de repente a una situación, porque no todo tiene que ser amor, cariño, y muchas veces es por ego, Tauro. Parece como que estás en el lugar equivocado, con la persona equivocada, Tauro. Algunos de ustedes, es como que tienes ese sentimiento de apego. Como que por más que tú intentas de repente pasar página, por más que tú intentas olvidarte de esta persona, no puedes. O de repente me dice Richard, ¿qué va a decir la gente si yo renuncio a ese trabajo? La vida siempre está en constante cambio, bisonte. Entonces, tienes que soltar, no te aferres. No te aferres, Tauro. Richard, yo no quiero dejar, yo que sé, yo estoy en contacto con esta persona porque me debe 100 soles.
Tú tienes que hacer un balance. ¿Vale la pena seguir pasando ese estrés por esos 100 soles? El dinero se recupera, cariño, pero tu tranquilidad te puede afectar inclusive lo que es en la salud. Bisonte. No, Richard, yo no voy a dejar a esta persona. ¿Por qué? Porque no quiero que sea feliz con él o con ella. Tu tranquilidad, Bisonte. Tu tranquilidad, Tauro. Entonces me están diciendo, tienes que hacer un cambio, tienes que pasar página. ¿Ves cómo esta mujer quiere tomar esta rosa, cariño? Y aquí hay carteles que dice no pasar, Tauro. O tú de repente, Tauro, te gusta una persona que tiene un compromiso. Y las energías dicen, no es para ti, Bisonte. O tú de repente estás conviviendo con una persona porque me dice, Richard, me ahorro un poco de dinero. No es para ti. Tienes que hacer un cambio, Bisonte. Pero ya. Vamos a ver qué me dice el Tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Bisonte. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos, cariño. Hay una persona que te reclama constantemente, Bisonte. Te reclama, Tauro. Puede ser una persona extraña, puede ser tu pareja, tu familia, la familia de ellos. Hay una constante, como un acoso, Bisonte. La carta del Caballero de Espadas y Caballero de Bastos, cariño. Si te das cuenta, inclusive, parece como que esta persona te hace oír algo. Como que habla en voz alta, Bisonte. Puede ser tu vecino, puede ser tus compañeros. Hacen comentarios que a ti te afecta, Tauro. O tu pareja hace comentario. O de repente te manda lo que es indirectas. Indirectas, Tauro. La carta también del 4 de bastos. Y esto, Bisonte, te afecta. Tienes mucho estrés, no puedes dormir. Bisonte, aléjate de esas personas, Tauro. Aléjate de esas personas. O simplemente, corazón, no te tomes las cosas tan a pecho. Hay una persona que te hace oír algo, Tauro. Que comenta algo y a ti te afecta, Tauro. ¿Ves? Mira esta carta. No duermes. Estás tenso, estás tensa, etcétera, etcétera, Bisonte. Aléjate. Aléjate, Tauro. ¿Vale, cariño? Vamos a ver, no es buena persona, sinceramente. No es buena persona porque es como que conoce tu punto débil. Dice, si yo hago este comentario, yo estoy seguro que Tauro, pues, va a estar nervioso o Tauro se va a alargar. Bisonte. Vamos a ver las características, pero antes de eso, respuesta en el tarot egipcio, Bisonte. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, Tauro. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Bisonte. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. Opción 2, la carta de colgado es un no, Libra, cariño. Vamos a ver las características, Bisonte, ya está lloviendo aquí, Tauro. Me sale la carta de la muerte y la carta de Rey de Bastos. Posiblemente vas a retomar contacto con una persona con la cual había mucha tensión entre ustedes. Esta persona puede ser de signo Escorpio como también de elemento fuego, especialmente un Leo, pero también puede ver lo que es un Sagitario o un Aries. Esta persona, cariño, actualmente te está pensando. A lo mejor tú me dices, Richard, últimamente yo estoy soñando con ellos. ¿Por qué sueño tanto con esta persona? Porque esta persona quiere volver a tu vida, Tauro. Hay una persona que quiere volver a tu vida, pero ustedes han estado enfadados. No todo tiene que ser amor de pareja, puede ser amigos, puede ser familia, pero alguien quiere volver a tu vida, Bisonte. Esta persona puede ser que tenga más de 30 años, cabello rapado, tatuajes, ojos claros, o de repente es una persona de carácter muy fuerte, Bisonte. Entonces, alguien vuelve a tu vida. Bendiciones, mi querido Tauro. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Voy a recoger la ropa, Tauro. Hasta la vista. Te quiero, Bisonte. Sé feliz.